Bienvenidos una semana más a Bioenciclopedia. En el vídeo de hoy os desgranaremos todas las características de las células, sus funciones, cómo están compuestas y qué tipos existen. Empezaremos con una pequeña introducción. ¿Estás listo? ¡Empezamos! ¿Qué es una célula? Es la unidad biológica, funcional y estructural básica de cualquier ser viviente. La célula es el organismo más pequeño de todos, capaz de realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción. Todo ser vivo está formado por células en su totalidad. Evidentemente no todas las células son iguales, puesto que muchas están especializadas en alguna función y se encuentran agrupadas en zonas particulares. Características y funciones de la célula. Las células cumplen con las siguientes funciones: contener el material hereditario y transmitirlo, absorber los nutrientes de los alimentos, efectuar procesos vitales y proporcionar una estructura corporal. Las células pueden presentarse en formas esféricas, poliédricas, alargadas y prismáticas. Esta variedad solo aparece en seres formados por más de una célula. Por ello, los organismos se distinguen en unicelulares, cuando están formados por una sola célula, como las bacterias, las algas unicelulares o los protozoarios. Y por otro lado, los multicelulares, formados por una gran cantidad de células de diferentes tipos que normalmente están especializadas en funciones específicas. ¿Qué tipos de células hay? Se conocen dos tipos básicos de células: las eucariotas, que contienen un núcleo celular bien definido, y las procariotas, que carecen de él. En general, las eucariotas forman parte de los grandes organismos multicelulares como animales, plantas o el ser humano, mientras que las procariotas son parte única de los organismos unicelulares como las bacterias o arqueos. Células procariotas. Las células procariotas fueron los primeros seres vivos en la Tierra y aparecieron hace unos 3.500 millones de años. Su estructura es básica, por lo que no forman organismos multicelulares y tienen estas características que las distinguen de las eucariotas. 1. Las células procariotas son parte del reino Monera, o sea, arqueos y bacterias. 2. Son los organismos más pequeños y su tamaño se encuentra entre los 1 y 5 micrómetros. 3. No poseen un núcleo definido y por consiguiente tampoco membrana celular. 4. El ADN se encuentra en un solo cromosoma normalmente circular ubicado en el citoplasma. 5. En el citoplasma también se encuentran los ribosomas, pero no contiene los otros orgánulos como mitocondrias, lisosomas, centriolos ni vacuolas. 6. Los seres vivos formados por células procariotas reciben el nombre de organismos o seres procariontes. 7. La organización de este tipo de células normalmente es unicelular. Y por último, 8. Su reproducción es por fisión binaria. Si te interesa conocer más sobre los organismos procariontes, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Células eucariotas. Las células eucariotas tienen una organización multicelular compleja, formando organismos superiores, aunque también pueden ser parte de organismos unicelulares. 1. Forman los organismos de los reinos Protista, Plantae, Animalia y Fungi. 2. Poseen un núcleo diferenciado de otras partes, cubierto de una doble membrana nuclear. 3. Su ADN se encuentra en moléculas lineales y tienen varios cromosomas. 4. Las células eucariotas poseen orgánulos especializados como el citoplasma, mitocondrias, vacuolas, etc., que pueden identificarse independientemente en su interior y están separados por membranas. 5. Su tamaño es mayor y miden entre 10 y 100 micrómetros. Contienen mitocondrias y, en el caso de las células vegetales, cloroplastos. Y por último, 6. Su división es por mitosis y meiosis. Partes de la célula.
El estudio elemental de la célula hace ver que esta unidad es diferente en los animales y vegetales. Ambas tienen en común la presencia de una membrana celular, el citoplasma, el núcleo y otras estructuras especializadas llamadas orgánulos. Las partes de las células son: 1. Núcleo, el centro de la célula. En ambos casos, el núcleo contiene la mayoría del material genético en moléculas lineales de ADN. También es el centro de control de la célula. 2. La membrana celular, la protección de la célula. Tiene la importante misión de facilitar el transporte de elementos entre la célula y su entorno. Permite el paso selectivo de algunos tipos de moléculas e impidiendo el paso de otros. Está compuesta principalmente de fosfolípidos, proteínas y glúcidos. 3. El citoesqueleto, el soporte de la célula. Es una importante estructura que le da soporte y forma a la célula. Además, mantiene a los orgánulos en su lugar. Es fundamental en el crecimiento, movimiento y reproducción de la célula, así como en el intercambio de sustancias con el exterior. 4. El citoplasma, el espacio interno de la célula. El citoplasma es la estructura que se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática o celular. Su función consiste en albergar a los orgánulos y permitir su movimiento y el transporte de sustancias dentro de la célula. 5. Orgánulos, los especialistas. Los orgánulos que cada tipo de célula posee son diferentes. En la célula animal se presentan mitocondrias, ribosomas, retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi y centriolos, mientras que las células vegetales contienen cloroplastos, vacuola permanente y pared celular. 6. Los ribosomas, la productora de proteínas. Los ribosomas sintetizan proteínas dentro de las células, una función de vital importancia por lo que muchas tienen cientos o hasta miles de ribosomas. 7. Mitocondrias y cloroplastos, los generadores de energía. Las mitocondrias son fundamentales en la generación de energía en las células eucariotas. Los cloroplastos realizan la misma función, pero se encuentran solamente en las plantas y son fundamentales en el proceso de fotosíntesis. 8. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, los administradores moleculares de la célula. El retículo endoplasmático dirige ciertas moléculas a destinos específicos dentro de la célula. Allí son modificados por ciertos procesos convirtiéndolas en proteínas que antes de ser exportadas son empacadas o modificadas por el aparato de Golgi. Y por último 9. Lisosomas y peroxisomas, el sistema digestivo de la célula. Estos orgánulos se encargan de procesar y desechar los materiales que no son requeridos por la célula y para ello contienen enzimas digestivas que procesan las proteínas. Los peroxisomas se encargan de desechar cualquier sustancia tóxica y de desecho. Una vez vista la diferencia entre células eucariotas y procariotas, vamos a ahondar un poco más en los organismos procariontes. Este reino está conformado por organismos procariontes de una célula o unicelulares. La palabra procarionte designa todos los organismos cuyo ácido desoxirribonucleico ADN se encuentra extendido en el citoplasma celular. ¿Cuáles son sus características? 1. Organismos simples. Tiene células sin núcleo, sin mitocondrias, sin membrana nuclear y con una pared celular rígida que rodea la membrana plasmática. Algunos organismos cuentan con una capa viscosa formada por azúcares. 2. Diferentes maneras de sobrevivir. Pueden vivir de forma individual o bien agruparse. 3. Fácil adaptación. Se encuentran en todo tipo de hábitats acuáticos y terrestres. Incluso algunos hacen del cuerpo humano su hogar. 4. Miniorganismos. Su tamaño es reducido, por lo general miden entre 0,2 y 3 micras de diámetro. Si este vídeo te está siendo de utilidad, recuerda que puedes darnos un like y suscribirte al canal. Continuamos. 5. Movimiento reducido. Se mueven gracias a la presencia de cilios o flagelos, aunque algunos son casi inmóviles. 6. Diversos cuerpos. Tienen una morfología variada que puede ser redonda, con forma de tirabuzón o sacacorchos, de bastón y hasta con una forma que recuerda a las comas. 7. Alimentación diversa.
Su forma de nutrición es muy diversa, aunque lo hacen de dos modos básicos: o son heterótrofos o son autótrofos. Los procariontes autótrofos sintetizan sus alimentos a partir de sustancias inorgánicas. Los procariontes heterótrofos son saprófitos si las sustancias se encuentran en descomposición, pero si viven sobre o dentro de otros organismos vivos son parásitos. 8. Su reproducción es rápida y efectiva. La mayor parte de los organismos procariontes se reproduce de forma asexual, multiplicándose por escisión o bipartición. Como tienen la facultad de hacer esto durante un corto periodo de tiempo, una bacteria puede producir hasta 1 millón de sucesores al cabo de unas pocas horas. Si te interesa conocer las células en profundidad, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cuál es la clasificación? El reino Monera abarca 3 tipos de organismos. 1. Eubacterias. Se les llama también bacterias verdaderas y son aquellas cuyas células carecen de membrana nuclear y contienen un único cromosoma. En general, cumplen con todas las características antes mencionadas. De acuerdo con su forma, reciben nombres distintos. Si parecen bastones, son bacilos. Si son redondas, son cocos. Si se semejan tirabuzones, son espirilios. Y si parecen una coma, son llamadas vibrios. 2. Arqueobacterias. Son organismos sin núcleo celular al igual que las eubacterias, pero tienen características singulares. Algunos científicos creen que estos seres deben estar separados de las eubacterias. Sus paredes no contienen ácido murámico, condición presente en las eubacterias. Se reproducen de forma asexual mediante fisión binaria, fragmentación o gemación y además algunas forman esporas. Son capaces de vivir en hábitats extremos que incluyen géiseres o cuerpos de agua alcalina. Estos organismos extremófilos se dividen en halófilos, termófilos, alcalófilos y acidófilos en función de las condiciones de su entorno: salinidad, calor, alcalinidad y acidez respectivamente. Otros científicos las dividen en metanógenos, que generan metano, halófilos y termófilos. 3. Algas verde-azules. Son cianobacterias que obtienen energía gracias a un proceso de fotosíntesis. Poseen bacterioclorofila y en lugar de aprovechar la energía solar, usan la de algunas reacciones químicas para elaborar sustancias propias. Las algas verde-azules son simbióticas y muchas veces se asocian con organismos eucariontes, lo que da lugar a los líquenes. En términos generales se encuentran en todos los hábitats acuáticos y terrestres. Y pasamos del reino Morena a las células vegetales. Los vegetales son muy diversos entre sí. Los hay de infinidad de colores, de tamaños gigantes y minúsculos, etc. Por ello, podemos intuir que las células vegetales pueden ser muy interesantes y complejas. Conviene conocer a la base de células eucariotas que conforman a todo el reino Plantae o reino de las plantas o vegetales, ya que así es más fácil comprender mucho mejor a estos y la relación que tienen con otros seres vivos que conforman el entorno. ¿Qué es una célula vegetal? La célula vegetal es aquella que compone a los miembros del reino Plantae. Es una célula eucariota con un núcleo diferenciado, membrana y citoplasma, al igual que la célula animal. Ambos tipos de células comparten algunas características, pero difieren en otras. Específicamente, la célula vegetal cuenta con partes únicas, ya que realiza un proceso exclusivo del reino Plantae, la fotosíntesis. No obstante sus diferencias con la célula animal, es importante recordar que todas las células contienen el material genético hereditario que pasan a los descendientes. Los genes en la célula vegetal se encuentran en unas estructuras llamadas cromosomas dentro del núcleo celular. ¿Qué características tienen las células vegetales? Las células vegetales se diferencian de otros tipos de células eucariotas. 1. Contienen una vacuola central de gran tamaño que ayuda con el movimiento de las moléculas y la digestión de desperdicios. La vacuola en una célula vegetal madura puede ocupar hasta el 90% de su volumen. 2.
tienen una pared celular hecha principalmente de celulosa que se encuentra fuera de la membrana celular que da soporte a la protección a la célula, así como juega un papel preponderante en la comunicación celular. 3. La célula vegetal es la encargada de la fotosíntesis, un proceso importantísimo en la naturaleza durante el cual las plantas liberan el oxígeno vital que los seres vivos necesitan para respirar. 4. Contiene plasmodesmos, poros en la pared celular que permiten la comunicación con células adyacentes. Y 5. Cuentan entre sus organelos con los plástidos, en particular los cloroplastos vitales en la fotosíntesis y que contienen la clorofila que da el color verde a las plantas. Algunas de ellas no tienen flagelos ni los centriolos. Si te interesa conocer otros datos sobre los órganos que encontramos en nuestro cuerpo, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cuántos tipos de células vegetales hay? Estos son los diversos tipos de células vegetales que encontramos. 1. Células del parénquima. 2. Células del colénquima. Y 3. Células del esclerénquima. También podemos encontrar diferentes tipos de tejidos vegetales. 1. Células de xilema, especializadas en conducción de agua. 2. Floema, dedicadas al transporte de alimentos. Y 3. Células epidérmicas, células especializadas que cubren las hojas, los tallos, las flores y todas las partes de la planta. ¿Cuáles son las partes de la célula vegetal y sus funciones? Tiene una estructura con varios orgánulos iguales o semejantes a otras células eucariotas y otros, en cambio, son completamente exclusivos. 1. Núcleo. Es el centro de control de la célula y contiene la información genética en forma de ADN. En todas las células de los miembros de una misma especie se halla el mismo número de cromosomas. 2. Membrana nuclear. La membrana o envoltura nuclear es una delgada capa de lípidos con orificios que consienten el acceso y la salida de material del núcleo de la célula y que separa al núcleo del citoplasma. 3. Membrana plasmática o celular. Es también una capa externa, pero en este caso envuelve a toda la célula. En su composición predominan los lípidos y las proteínas y su superficie exhibe unos diminutos poros necesarios para los procesos de intercambio de sustancias entre la célula y el exterior. 4. El citoesqueleto. Es una importante estructura que le da soporte y forma a la célula y mantiene a los orgánulos en su lugar. Es fundamental en el crecimiento, movimiento y reproducción de la célula, así como en el intercambio de sustancias con el exterior. 5. Pared celular. Es una capa o estructura rígida compuesta principalmente de celulosa y cuya función es proteger a la membrana plasmática y dar rigidez y forma a la célula. Adicionalmente, cuenta con unos conductos llamados plasmodesmos que permiten la comunicación con otras células. Tienen 3 partes fundamentales: pared primaria, pared secundaria y laminilla media. Y 6. Citoplasma. Es la materia dentro de la membrana plasmática, exceptuando al núcleo, y que contiene al citosol y a los orgánulos de la célula. Está revestida por una delgada película. Para entenderlo mejor, es todo lo que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo. ¿Cuáles son los orgánulos de la célula vegetal? Respecto a los orgánulos de las células vegetales, podemos mencionar los siguientes. 1. Retículo endoplasmático. Se define como un sistema de membranas semejantes a sacos que rodean al núcleo, gracias a los cuales se realiza el transporte de sustancias dentro de la célula y también participan en la síntesis de proteínas y lípidos. Existen 2 tipos de retículo endoplasmático: liso y el rugoso. 2. Aparato de Golgi. Se trata de un conjunto de sacos de forma aplanada y dispuestos de forma apilada, que se encarga de enviar sustancias a través de la membrana plasmática. 3. Ribosomas. Son los sitios donde se realiza la síntesis de proteínas. Se componen de proteínas y ARN ribosómicos. 4. Vacuola. Las células vegetales maduras tienen una vacuola de considerable tamaño que contiene líquidos. Es un orgánulo grande rodeado por una membrana llamada tonoplasto o membrana vacuolar. Gracias a las vacuolas, los tejidos de las plantas permanecen rígidos.
5. Mitocondrias. Son el centro energético de la célula. Estos orgánulos están envueltos de dos membranas y normalmente se observan unas crestas en la membrana interna. En las mitocondrias se realiza la respiración celular, por medio de la cual se produce ATP, trifosfato de adenosina. 6. Plastos. Producen y almacenan importantes elementos para el proceso de la fotosíntesis, la síntesis de lípidos y de aminoácidos. Existen dos tipos de plastos, los primarios y los secundarios. Los primeros se encuentran en la mayoría de las plantas, mientras que los secundarios son exclusivos del plancton. 7. Leucoplastos. Almacenan sustancias incoloras, pero permiten la conversión de la glucosa. 8. Cromoplastos. Estos plastos son responsables de los maravillosos colores que contienen muchas frutas o flores. Y 9. Cloroplastos. Son orgánulos característicos de la célula vegetal, pues en ellos tiene lugar el proceso de la fotosíntesis. Contienen una sustancia de color verde o pigmento que recibe el nombre de clorofila y que confiere a las plantas su distintiva coloración verde. Los cloroplastos convierten la energía lumínica proveniente del sol en energía química. ¿Cuál es realmente la importancia de la célula vegetal? La fotosíntesis es la piedra angular de la vida en la Tierra. La fotosíntesis es el proceso responsable de la transformación de la energía solar en materia orgánica. Para lograr esto, la fotosíntesis crea moléculas de ATP y NADPH. Las primeras donde queda almacenada la energía química creada. En general, también el núcleo de las células vegetales contiene el material hereditario que pasa de generación en generación. Al mismo tiempo, son el punto donde se llevan a cabo las imprescindibles funciones bioquímicas que sintetizan moléculas esenciales. Es un elemento importantísimo en la naturaleza, ya que desprende el oxígeno vital que los seres vivos respiran. Además, los vegetales son básicos en la cadena alimenticia de los diversos ecosistemas que hay en la Tierra. Forman parte de la base de la alimentación de gran variedad y cantidad de especies. Acabamos esta clase completa sobre las células con las células animales. Presta atención, ¿qué es una célula animal? La célula animal es la célula base de los seres vivos que forman parte del reino Animalia. Las hay de distintos tipos o especializaciones, según las funciones que deben realizar en cada parte del organismo, como por ejemplo las neuronas del sistema nervioso, los leucocitos del sistema inmunitario y los óvulos y los espermatozoides del sistema reproductor, entre muchas otras. Y antes de continuar te queremos poner a prueba. ¿Cuántas células diferentes crees que hay en un ser humano? A. Alrededor de 500. B. Alrededor de 350. O C. Alrededor de 200. Presta atención, ya que responderemos la pregunta a lo largo del vídeo. Continuamos. Las células animales se distinguen de las vegetales por tener un diámetro inferior y por no tener una pared celular y cloroplastos. Si te interesa conocer sobre las células vegetales, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. A continuación te explicamos cada parte de la célula animal y su función. 1. Núcleo. El núcleo de la célula es el centro de control de la misma y responsable de dictar las instrucciones para el funcionamiento correcto de muchos procesos biológicos. Es un elemento muy importante, ya que alberga el ácido desoxirribonucleico ADN, que contiene la información genética que se va a transmitir cuando se generan otras células. El ADN, unido a proteínas, forma la cromatina y al condensarse al momento de la división celular genera unas estructuras semejantes a hilos llamados cromosomas. El núcleo es un orgánulo, ya que se encuentra en el citoplasma, ocupa hasta el 10% del espacio del interior de la célula y es el componente más grande de la célula. 2. Membrana celular o plasmática. Es una delgada capa que rodea el citoplasma y separa la célula de su entorno. Su principal función es proteger a la célula del exterior y facilitar el intercambio de materiales. Esta membrana cuenta con unos poros o canales de proteínas que comunican el interior con el medio externo y permite el ingreso de sustancias útiles para la nutrición y la salida de aquellas que no son desecho. Es una membrana semipermeable.
Su composición se caracteriza por la presencia de una doble capa de fosfolípidos con proteínas incrustadas. Tiene un papel fundamental también en otros procesos importantes como la adhesión celular y la comunicación celular, que permite el intercambio de información con otras células o tejidos. La membrana celular utiliza 4 métodos de transporte. 1. Osmosis pasiva y difusión. 2. Transporte activo. 3. Endocitosis y 4. Exocitosis. La membrana celular ayuda a fijar el citoesqueleto, por lo que es vital en mantener la forma de la célula y permitirle formar parte de grandes arreglos de células, lo que da forma a los tejidos. 3. Citoesqueleto. El citoesqueleto da la forma y mantiene la estructura de la célula. Es fundamental en los procesos de endocitosis y división celular. En las células procariotas, el citoesqueleto está compuesto de microfilamentos y microtúbulos. 4. Citoplasma. El citoplasma es todo el material celular, con excepción del núcleo. Incluye a todos los orgánulos y al citosol, una sustancia incolora y de consistencia semilíquida en la que se encuentran numerosas moléculas. Es en el citoplasma donde la mayoría de las actividades celulares ocurren, incluyendo varias rutas metabólicas como la glucólisis y procesos como la división celular. El citosol es la parte del citoplasma que se encuentra fuera de los organelos delimitados por membranas y equivale aproximadamente al 70% del volumen celular. Dentro del citoplasma se encuentran los organelos celulares, que son los siguientes. 5. Retículo endoplasmático. Es un sistema de canales y sacos aplanados e interconectados envueltos en una membrana. La elaboración, almacenamiento y transporte de algunas sustancias tiene lugar en el organelo. También otorga soporte interno. Aunque el retículo endoplasmático está presente en la mayoría de las células eucariotas, no se encuentra en los glóbulos rojos ni en los espermatozoides. Existen 2 tipos de retículos endoplasmáticos, el liso y el rugoso. 6. Ribosomas. Los ribosomas son los organelos que sintetizan las proteínas vitales para muchos procesos celulares. Son complejas máquinas moleculares que se encuentran en todas las células vivas. Su forma es esférica y están formadas por ARN ribosómico y proteínas. Estos organelos pueden encontrarse en 2 formas: libres en el citoplasma o asociados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, y realizan su función de elaborar moléculas de proteínas uniendo aminoácidos. Los ribosomas siguen el orden específico por el ARN mensajero, que transfiere el código genético del ADN nuclear para indicar el orden en el que los aminoácidos deben ser enlazados. Los ribosomas tienen 2 partes: la subunidad menor, que se encarga de leer el RNA, y la subunidad mayor, cuya función es juntar los aminoácidos para crear una cadena péptida. 7. Mitocondrias. Las mitocondrias son las productoras de energía en la célula. La producen por medio del proceso conocido como respiración celular. Es donde se elabora el trifosfato de adenosina, una molécula que constituye la principal fuente de energía usable por la célula para realizar sus funciones. Las mitocondrias sintetizan el ATP a partir de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. No tiene una estructura definida, ya que se deforman fácilmente, pero normalmente son alargadas. Aparte de la producción de energía, las mitocondrias están relacionadas con los procesos de comunicación celular, diferenciación celular y la apoptosis o muerte celular programada. También tiene control sobre el ciclo celular y el crecimiento celular. El número de mitocondrias en una célula varía ampliamente. Las mitocondrias tienen varias partes, como la membrana mitocondrial externa, la interna, espacio intermembranoso, la matriz, y las crestas. 8. Aparato de Golgi. Recibe las proteínas y los lípidos del retículo endoplasmático, y en donde se realiza la recopilación de todas las sustancias que la célula expulsa a los lisosomas o a través de la membrana plasmática. El aparato de Golgi completa la fabricación de algunas proteínas y empaqueta otras, revistiéndolas de una membrana antes de ser enviadas a su destino, etiquetando estas proteínas para enviarlas a donde corresponda, tanto dentro como fuera de la célula. Sus principales funciones son modificación de proteínas, secreción celular, producción de membrana plasmática y formación de lisosomas.
9. Lisosomas. Son vesículas esféricas que contienen enzimas hidrolíticas que facilitan la asimilación de las sustancias al hacerlas más pequeñas. Adicionalmente, se encargan de eliminar los residuos mediante la digestión de las sustancias no deseadas a través del citoplasma. Los lisosomas protegen la célula de cuerpos extraños como virus y bacterias y digieren incluso partes de la célula que son desechadas como organelos, que son reemplazados. Estos organelos contienen más de 60 diferentes enzimas que provienen del retículo endoplasmático rugoso y sirven para realizar sus funciones de descomponer y digerir biomoléculas. 10. Peroxisomas. Son organelos que albergan una gran cantidad de enzimas para desechar peróxidos tóxicos para la célula. Su principal función es descomponer ácidos grasos de cadena larga. En las células animales, estos ácidos son convertidos en ácidos grasos de cadena media antes de ser enviados a las mitocondrias para ser convertidos en dióxido de carbono y agua. Y 11. Centrosoma. Es un par de estructuras cilíndricas coordinadas y compuestas principalmente de una proteína llamada tubulín, que se llaman centriolos. Los centriolos intervienen en dos procesos: división y locomoción, movimiento celular. También están relacionados con la organización del citoesqueleto. El centrosoma solo se encuentra en la célula animal. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. En el ser humano hay aproximadamente 200 tipos de células. ¿Has acertado? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre las células y sus tipos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!